Saludos compañeros, hoy vamos a tratar de analizar al PSOE actual y más concretamente a la figura de Pedro Sánchez Castejón. Los orígenes de Pedro se remontan a 1972, año en el que nace. Su padre es un empleado del sector financiero y empresario militante del PSOE. Su madre, una funcionaria de la Seguridad Social. Claro está que un padre así facilita mucho la trayectoria profesional de cualquier hijo, más aún la política. Sobre la formación académica de Pedro, este es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Después cursa un máster en Política Económica de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas y otro en Liderazgo Público por IES. Llega a Bruselas gracias a una beca que le consiguió el socialista Enrique Barón. De allí saltó a Bosnia con Carlos Westendorp. En 2012 es doctor en Economía y Empresariales por la Universidad Camilo José Cela. Un dato importante es que ocultó su tesis doctoral, incumpliendo la normativa de transparencia académica. ¿Qué contenidos habrían en esa tesis para no querer hacerla pública? Inquieta un poco que ciertos medios de comunicación fuesen obstaculizados al tratar de obtenerla. Aunque más tarde publiqué un libro con extractos de dicha tesis, claro está que si había algo que ocultar ya había sido eliminado por completo de cualquier archivo. Trayectoria política. Sus primeras actividades políticas se remontan a 1993, cuando decidió afiliarse al PSOE, coincidiendo con la victoria electoral de Felipe González ese mismo año. Pedro empieza a trabajar en 1998, cuando con 26 años empieza como asesor en el Parlamento Europeo y posteriormente como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas. Más tarde fue miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, durante la época en la que Miguel Blesa estuvo al frente de la entidad. Entre los años 2004 y 2009, Pedro Sánchez fue uno de los 320 miembros de la Asamblea General de esa entidad, puesto al que accedió a propuesta del PSOE del Ayuntamiento de Madrid, siendo consejero, dato que, por cierto, ocultó en su biografía. Hay que remarcar que Caja Madrid le concedió una hipoteca con una bonificación del 30% y que él aprobó la mayor emisión de preferentes cuando era miembro del Consejo de Administración de Bankia. Elecciones Generales 25D. Tras las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, en las que el PSOE fue segunda fuerza política en número de diputados con 90 escaños, Sánchez fue propuesto por Felipe VI como candidato a ser investido presidente del gobierno el 2 de febrero de 2016. El 24 de febrero, el PSOE alcanzó rápidamente un pacto con Ciudadanos. En ese pacto se contemplaba un modelo de contrato único, el cual hundía las indemnizaciones por despido. No se incluía nada sobre derogar la ley Mordaza y abogaba por un suplemento salarial para los empleos basura, con el cual permitía al empresario explotar más y mejor a los obreros. Evidentemente, la tercera fuerza política, Podemos, necesaria para formar gobierno, se negó a apoyar dicho acuerdo, quedando fuera del pacto. Es fácil deducir que el pacto con Ciudadanos fue un movimiento estudiado para disuadir un posible pacto con la izquierda, ya que eso hubiese sido negativo para el establishment, del cual Sánchez es una pieza importante. La investidura de Sánchez sale fallida, como era de esperar, al no tener suficientes apoyos y se repiten elecciones. 26J se repiten las generales. Esta vez la derecha, PP y Ciudadanos, suman más votos que la izquierda, con lo cual la única investidura viable es la de Mariano Rajoy.
El PSOE aboga por facilitar el gobierno de los populares, pero Pedro Sánchez se niega. A sabiendas de que los varones del PSOE no van a permitir su negativa, mantiene su postura. ¿Por qué? Esto fue una clara estrategia de Pedro y del PSOE para hacer lo que había que hacer, minimizando daños en el partido. Si Pedro hubiese apoyado la investidura de Rajoy, hubiese sido un cadáver político, con lo cual se retira de la mejor forma. La dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal facilita el apoyo a la investidura de Rajoy, pero Pedro desobedece la disciplina de voto sabiendo lo que implica. Sabe muy bien que ser el primer secretario general en facilitar un gobierno de derechas le llevará a salir en los libros de historia como el traidor de la izquierda que ayudó al PP. De esta forma, parece que una entidad abstracta y sin responsables políticos es la que apoya al gobierno popular. Siguiendo con su estrategia, en la tarde del sábado 1 de octubre, tras rechazar el Comité Federal su propuesta de convocatoria de un Congreso Federal, Pedro Sánchez presenta su dimisión como secretario general del PSOE, dando así paso a la formación de la gestora que reclamaban sus críticos. De esta manera queda como el mártir que se negó a investir como presidente a Rajoy. Pero para afianzar esa imagen de mártir, el 30 de ese mismo mes, Pedro concede una entrevista al famoso programa Salvados. En dicha entrevista, Pedro se ofrece como una víctima del aparato del partido y de ciertos medios de comunicación. Pedro llega a decir cosas muy serias como estas. Creo que el Partido Socialista es una organización autónoma, es una organización, por cierto, que ha defendido su proyecto político y que, desgraciadamente, pues ha sufrido también los embates de esos poderes económicos que a través de los medios de comunicación han intentado influir en su decisión. O sea, para que yo lo entienda, son empresas, grandes empresas y grandes bancos que están detrás de medios de comunicación, en este caso tú hablas del País, y que a través de los editoriales de este medio hacen saber su opinión. Sí. Es más, yo haría una reivindicación de los medios de comunicación, en su conjunto me refiero a los periodistas, a la clase periodística. Pero sí que es verdad que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial. O gobernaba Rajoy o había terceras elecciones. El mártir ya ha sido creado. Pedro queda como un pobre hombre que contra su voluntad no pudo luchar contra el establishment. Nada más lejos de la realidad, pues si todo esto lo hubiese dicho a tiempo y hubiese pactado con Podemos en vez de recurrir a Ciudadanos, no tendría que lamentarse. Pedro crea una web en la que busca apoyos de los militantes decepcionados del PSOE. Tras la entrevista, sabe que es el momento perfecto para buscar su apoyo y estar preparado para las próximas primarias, donde sabe que tiene muchas posibilidades de resultar elegido. Las primarias tienen una fecha, 21 de mayo de 2017, en las cuales se presentan 3 candidatos: Susana Díaz, la cacique de Andalucía; Patxi López, alguien sin posibilidades, ni apoyos, ni carisma; y Pedro Sánchez, el mártir del PSOE que quiere volver a la auténtica izquierda. Como dato curioso, hay que remarcar las cifras de la recaudación para esta campaña. Sánchez recauda 140.000 euros, Susana Díaz recauda 100.000 euros y Patxi López tan solo 20.000. Es de extrañar que Sánchez consiga un 40% más que Susana cuando es el hombre que defiende al obrero. O los obreros en España van muy sobrados económicamente, o hay intereses económicos muy fuertes por determinados grupos empresariales en que Sánchez sea presidente. El resto de la historia ya la conocéis. Pedro gana con bastante margen las primarias y deja sin opciones a los otros 2 candidatos. Se canta en la Internacional Comunista y gran parte de socialistas vuelven a tener confianza en el PSOE. La pregunta es, ¿alguien cree que si se vuelven a dar las mismas circunstancias, Pedro se acercará a la izquierda tratando de pactar realmente?
Si después de ver este vídeo alguien lo cree, es que no ha procesado bien toda la información. Y sin nada más que añadir, nos despedimos de todos vosotros. Salud, camaradas.